Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Lo prometido es deuda y estamos en este en vivo en donde se va a tratar un tema que sé que es muy interesante para muchos de ustedes, que están muy interesados. Espero que sea de total utilidad para todos ustedes lo que vamos a conversar el día de hoy. Desde el punto de vista académico, por supuesto, recordándoles que este ejercicio lo que busca es que tengamos un contexto de lo que está pasando, un contexto de una manera muy sencilla. Vamos a ver, se están conectando, ya tenemos 73 personas conectadas. Bueno, bienvenido a nuestro Hola, invitado. doctora Angélica. Bienvenido. Ah, sí. Tiempo sin verlo. Bueno, vamos a poner claras las reglas del juego antes de comenzar. Ya se están conectando más de 87, 90 personas conectadas en estos momentos. Las reglas son súper sencillas. Lo primero que se va a hacer es, desde un punto de vista académico, explicarles a todos ustedes en qué consisten esas audiencias que se realizan de manera concentrada. Cuando yo digo de manera concentrada es en un mismo bloquecito. Son tres audiencias las que hemos estado viendo todos estos días: la de la legalización de captura, formulación de imputación, imposición de medida de aseguramiento. Obviamente, José, como el excelente docente que es, y aquí vale la pena aclarar, vamos a hablar desde el punto de vista de docentes. ¿Por qué? Porque vamos a hacer las explicaciones desde el punto de vista académico y no vamos a entrar a dar opiniones sobre cuestiones diferentes a lo eminentemente académico. Yo no sé si se cayó la conexión de José, pero bueno, creo que sí se cayó. Se nos fue José. Bueno, esperemos a ver qué pasó. Entonces, en ese sentido, vamos a esperar que llegue José para contarles que eso es lo que se busca, dar unas herramientas para que puedan entender lo que está pasando, en qué consiste estas audiencias que se han llevado a cabo y algunas preguntas que ya nos dejaron en la cajita de preguntas y preguntas que ustedes quieran desarrollar. Entonces, entendiendo que es desde el punto de vista académico, vamos a darle entonces paso a que José nos empiece a explicar. ¿Te Se había cerró sido? ¿Qué solo pasó? porque había como otra solicitud que me habías enviado o eso aparecía en el letrero y se fue. Entonces le volví a dar. Ah, bueno, entonces lo primero es a rasgos generales para que las personas entiendan de manera muy sencilla qué es estas audiencias que se están llevando a cabo, en qué consisten, de manera muy sencilla, porque ya hay más de 110, 118 personas Bueno, a conectadas. grandes rasgos uno puede dividir el proceso en tres fases. Una fase de indagación, una fase de investigación formal y una etapa de juicio. Esa fase de indagación, al igual que la fase de investigación formal, se adelanta ante jueces de control de garantías y tiene como propósito por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues identificar qué ocurrió, cómo ocurrió y recolectar algunas evidencias al respecto. Para que esa primera fase preliminar de indagación termine, es necesario que se lleve a cabo la audiencia que permite pasar de una fase a otra, que es la imputación de cargos. Una audiencia en la cual se comunican los hechos, se comunican los cargos por los que está siendo investigado el procesado. Entonces, la audiencia central, la audiencia que permite pasar de una etapa a otra, es la imputación. Sin embargo, ocurre, dependiendo del delito, que antes de la imputación se capture una persona, ya sea por orden, emitida también por un juez, ya sea porque en flagrancia, es decir, mientras cometía el delito bajo otras circunstancias, es capturado sin que haya orden judicial, y esa persona que es capturada por cualquiera de estas razones, antes de imputarle cargos, pues se lleva hasta un juez de control de garantías
y se verifica mediante una audiencia llamada audiencia de legalización de captura. Se verifica si el procedimiento de captura fue realizado de manera correcta. De manera inmediata, aunque no necesariamente, pero normalmente de manera inmediata, se realiza, por regla general, Por lo se general. realiza ante el mismo juez la audiencia de imputación. Hasta ahí quedó el caso que estamos analizando, está pendiente la audiencia que viene después, que es la audiencia de medida de aseguramiento. En casos más sencillos, estas audiencias pueden culminar, por ejemplo, en 2, 3 horas, o inclusive en mucho menos. Se legaliza captura en unos minutos, Mucho se menos. imputa en otros, y finalmente se determina si se impone o no medida de aseguramiento. Es decir, se determina si la persona va a pasar, mientras dura el proceso penal, en la cárcel o libre. Esas 3 audiencias, que se llaman concentradas y que reciben ese nombre porque se dan de manera seguida, pues continua, son fundamentales dentro del proceso penal, pero la audiencia clave, la audiencia definitiva, la audiencia que no puede faltar en ninguno de los procesos penales ordinarios, es la audiencia de imputación. Aquí vale la pena aclarar algo, y es que estamos hablando de los delitos que se siguen por el procedimiento ordinario, porque hay otro que ha sido recientemente introducido en nuestra legislación, que es el abreviado, que tiene otras etapas iniciales diferentes, en donde se hace un traslado del escrito de acusación y no se hace la audiencia de formulación de imputación, pero a grandes rasgos, para no enredarnos, por lo general los delitos más graves en nuestro ordenamiento jurídico se llevan por el procedimiento ordinario, que es el que nos convoca hoy en este live, que es hablar de el presunto feminicidio. Y esa es justamente otra pregunta de las, digamos, y un ítem muy necesario para que las personas que están conectadas entiendan la diferencia entre homicidio y feminicidio, porque no toda muerte de una mujer encaja como feminicidio, porque tiene unas particularidades este delito, y sería muy interesante que las personas que hoy están conectadas lo entiendan de manera muy sencilla, porque entiendo que aquí hay muchos estudiantes de Derecho, abogados, pero también mucha gente en común que simplemente se conecta a este live para poder entender un poco más lo que está pasando. Entonces, ¿cuál sería esa diferencia entre homicidio y feminicidio, y por qué este caso encajaría en un caso de feminicidio? Cada país regula de manera diferente qué quiere entender por feminicidio. Otros países lo llaman femicidio, y depende pues de esas características poder establecer la distinción. En Colombia, particularmente en Colombia, debe tenerse claro algo, y es muy importante que se tenga claro, y es que matar a una mujer no es feminicidio. Matar a una mujer no es feminicidio. Falta algo para que sea feminicidio. Y eso que falta es una intención específica. Y falta porque nuestro código lo exige. O sea, puede que en otro código se exija otra cosa o no se exija nada. Puede ser que en otros códigos de otros países se diga el que mate a una mujer y ya. Pero nuestro código exige algo más. Y eso que exige adicionalmente es cualquiera de estas dos intenciones, porque son intenciones alternativas. Matar a una mujer por el hecho de ser mujer. O sea, la mató por esa razón, porque es mujer. En otras palabras, de haber sido hombre, no la mata. O por motivos de identidad de género. O sea, no la mató por ser mujer, sino porque se identificaba como una mujer, por esa identidad de género que tenía, que ya atiende aspectos distintos, donde el género se diferencia del sexo y se diferencia de la expresión de género y de otras situaciones que son similares. Acá tendría que ver con esa concepción de sí mismo que tiene al considerarse o concebirse como mujer. Si no se verifica ese motivo específico, puntual, particular, de que la maté por ser mujer o por identidad de género, pues es homicidio. Por ejemplo, si la maté porque me debe dinero, si la maté por un ataque de rabia que bien me lo pudo haber producido un hombre, una mujer, un niño, un perro, lo que sea, porque todo me enoja y todo el que me molesta, pues lo mato. Tampoco es feminicidio porque no la maté por ser mujer. Por eso es fundamental verificar en Colombia, puede que en otros países no, pero en Colombia es fundamental
determinar el motivo. Y solamente estaremos en presencia de feminicidio si el motivo demostrado es ese, que la mató por ser mujer. Hay algo, hay algo que no podemos perder de vista y es que nosotros en Colombia tenemos el homicidio agravado y el homicidio agravado también tiene una pena muy alta. Lo que sucede es que particularmente el legislador, que es básicamente el Congreso de la República, frente al feminicidio le dio un particular desvalor a matar a una mujer por estos motivos y tiene una pena igual bastante alta en comparación con un homicidio normal. Pero adicionalmente, un homicidio agravado sigue siendo un delito con una pena alta en Colombia, que es lo que la gente a veces no entiende. A veces puede suceder la muerte de mujeres, pero no por ese fin específico del feminicidio, sino por cualquier otro, un motivo abyecto, fútil, y simplemente eso fue lo que lo motivó, no por el hecho de ser mujer, sino por ejemplo porque le debía plata, como decía José, o por algo más sencillo, porque me pisó en la calle. Entonces, esos motivos, por ejemplo, pueden dar lugar a un homicidio agravado y sigue siendo una pena alta. Pero entonces, eso para dejar claro que no toda muerte de una mujer es feminicidio. Puede incluso ser u homicidio simple u homicidio agravado si está dentro de las causales que agravan la pena del homicidio. Bueno, viene entonces ahora otra pregunta muy importante. Resulta que particularmente en este caso del terrible fallecimiento o la muerte de Valentina Tres Palacios, hay una situación particular y es que hay un ciudadano extranjero que en principio ni siquiera vivía en Colombia, que tenía una relación con Valentina, producto de esa relación que en principio, según han dicho las autoridades, era a distancia. Vino a Colombia particularmente y ya se tenía, como según las autoridades de la investigación, ya se tenía evidencia de que había contratado un investigador privado para que la siguiera porque tenía las sospechas de que con el dinero que él mandaba, ella tenía otra persona. Y esa situación al parecer fue corroborada por una amiga de ella, en donde indicó que en efecto ella tenía otra persona dentro de sus relaciones interpersonales y que en efecto había viajado con esta persona a islas del Caribe y que esta situación de alguna manera había dado lugar a que pues el procesado se enteró y vino a Colombia. Específicamente le dijo a la persona que le rentó el carro que él sabía que él tenía una novia y que él sabía que lo estaba engañando y que venía a confrontarla o a enfrentarla. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación y todos estos hechos que al parecer pasaron, podrían encajar dentro de este elemento subjetivo especial que exige el feminicidio. Acá yo creo que es importante diferenciar, y esto lo ha dicho tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, en radicados como el que Bella Cosmético Cúcuta acaba de mencionar, ahí dentro de lo que está escribiendo, y hay que distinguir los hechos contextuales, el contexto en el que ocurre el crimen de una mujer, del motivo. Son diferentes, pero hay relación. Y hay una relación muy importante que el juzgador y la fiscalía no puede perder de vista, pero son diferentes. Esos hechos contextuales, es decir, lo que pasa antes o lo que pasa después, pero particularmente en este caso lo que ocurre antes, permite ese contexto, permite revelar, nos indica, permite inferir el motivo. Porque recuerden lo que les dije, feminicidio es causar la muerte de una mujer motivado por el hecho de ser mujer. ¿Y dónde están los motivos en los seres humanos? Pues en sus conexiones cerebrales, en la mente, en la cabeza de las personas. Y pues uno no puede llegar y tomarle una foto al motivo. Están acá. ¿Yo cómo puedo saber lo que está pensando un sujeto, lo que quiere un sujeto, lo que desea un sujeto, la razón por la que hace las cosas? Pues una es que lo diga. Cuando se aceptan cargos, pues quien lo dice contará por qué lo hizo. Pero en casos como estos, donde no
se sabe qué pasaba por la cabeza, tenemos que acudir a lo que ocurrió antes para verificar, a partir de lo que ocurrió antes, poder tratar de construir lo que nosotros los abogados penalistas llamamos indicios, indicios anteriores o indicios posteriores. Inclusive el propio legislador en el artículo 104A del Código Penal tiene un listado, que ahorita hicieron referencia allí. Es un listado de hipótesis probabilísticas, de hipótesis a partir de las cuales se puede inferir, no necesariamente, pero sí con mucha probabilidad, se puede inferir, se puede llegar a la conclusión de que la persona que mata en esos contextos, lo mata motivado por ser mujer. Puede que no. Vamos a dar un ejemplo. Quien es un celópata con la mujer, la cosifica, no permite que tome decisiones vitales acerca de su vida, la menosprecia y la mata, pues probablemente la mata porque precisamente al considerar la cosa, al considerarla de su propiedad, pues la mató por ser mujer. Probablemente. Pero es que puede ocurrir que no. Porque puede ocurrir que el día que la mató, no la mató por esa razón, aunque previamente la menospreciaba como mujer, sino que la mató, por ejemplo, porque ella se disponía a atacar a su hijo o porque hizo algo que la llevó a matarla, no motivada por esa razón. Entonces, lo que hablaba Angélica sobre ese contexto anterior sirve para hacer visible, para revelar lo que está oculto en la mente del sujeto. En otras palabras, sirve para construir indicios acerca de por qué la mató. Y son indicios que, según el artículo 104A, nos permite más o menos inferir, salvo que la defensa pueda mostrar una teoría alternativa, pero nos permite inferir de forma razonable que esa persona mató por ese motivo. A nivel general, no me refiero en el caso, ¿no? Me refiero a nivel general, porque... Hay algo muy importante y es que ese listado no es necesariamente las únicas hipótesis que se pueden dar. Se puede dar una hipótesis que no esté contemplada ahí y que se adecúe al elemento subjetivo especial o a esos fines o a ese propósito que tenía en su mente el autor de la muerte. Entonces, si bien es un listado que nos puede ayudar a entender lo que tiene aquí el autor, no es, digamos, exacto, y no las únicas hipótesis posibles. Eso para que lo tengan en cuenta, porque habían personas acá diciendo, bueno, digamos, estos literales, ¿para qué sirven? Bueno, ya, sí, ya hay una frase o una expresión que sirve para explicarlo, y es que esas hipótesis de los literales son la prueba indirecta del motivo, porque son pruebas indirectas. La prueba directa sería que él lo dijera, vea, yo lo maté por esa razón. Otra prueba indirecta posterior podría ser un mensaje en el chat. Eres basura, por eso te maté. ¿Sí? Esa es una forma, por ejemplo, lo que dice Angélica. La única forma de probarlo no es con las hipótesis de allí. Bueno, pero con un mensaje que haya dejado después también se puede probar. Son formas de probar indirectamente. O no nos podemos meter directamente en la cabeza con lo que hizo antes o lo que hizo después. Indirectamente podemos probar que ese fue el motivo. Bueno, ya tenemos entonces un contexto de las audiencias que se han llevado a cabo, el delito que ya fue imputado, porque ya la audiencia de formulación de imputación se realizó, y la audiencia de formulación de imputación, como ya lo dijo José, es esa comunicación de los hechos que hace la Fiscalía General de la Nación, se entiende como un acto de parte. O sea, está en la cabeza de la Fiscalía General de la Nación comunicarle de manera o en un lenguaje claro y sencillo al procesado esos hechos por los cuales está siendo vinculado al proceso. Por eso, como les dije en las historias, era supremamente trascendental la verificación de que entendiera el procesado, y ahí ya vamos a entrar entonces a todo lo que ya, bueno, a todo lo que ya viene aquí de fondo, y fueron la mayoría de las preguntas que dejaron, y es sobre la trascendencia o no de la traducción en la audiencia de legalización de captura que no se hizo de manera simultánea. Recuerden que dijimos que son 3 audiencias que se hacen de manera concentrada. En la primera, la de la legalización de captura, la traducción no fue de manera simultánea. En la segunda, la de formulación de imputación, sí fue de manera simultánea. No he seguido la disposición de medida de aseguramiento, pero imagino que también es simultánea, porque eso fue algo que, digamos, entiendo, se corrigió ya
sobre todo porque imagínense que todo el mundo estaba comentando esta audiencia en Twitter y había un montón de personas conectadas, pues bueno, incluso hubo una observación al respecto de parte del representante de víctimas que dejó como la constancia de que era mejor que se hiciera la traducción simultánea para que el procesado pudiera en tiempo real entender lo que estaba sucediendo. También está la observación de la calidad de la traducción que se estaba realizando, y aquí también se tiene que poner de presente que hay una situación muy particular con el idioma, porque estamos hablando de un idioma que es el inglés, en donde mucha gente tiene la habilidad en ese idioma, en el inglés. Y por eso de alguna manera había muchas personas verificando que la traducción de alguna manera no era la gramaticalmente más correcta, que algunas palabras desde el punto de vista de un inglés jurídico no eran las más acordes a lo que se debía traducir. Pero en todo caso, esta situación de la traducción generó mucho debate y genera en estos momentos mucho debate porque eventualmente se hablaría de una, o se ha planteado la posibilidad de que se pueda generar una nulidad, y sobre eso entonces vamos a hablar ahorita. Entonces, lo primero, doctor José María, vamos a hablar entonces de esta situación de la garantía del procesado de entender lo que está sucediendo, y tienes una historia ahí muy particular que quiero que la compartas Bueno, a todas las personas que sí, a están mí me conectadas. parece fundamental entender por qué el proceso penal debe tener garantías. Y yo creo que lo primero que debemos hacer es tratar un poco de eliminar los prejuicios y ese sesgo de creer que sabemos las cosas, inclusive cuando ni siquiera directamente estamos en ellas. Pensamos que las personas son culpables según nos lo muestran los medios o son inocentes según nos lo muestran. En mi experiencia y también en lo que he podido ver en la historia, muchas veces quien parece más culpable es inocente y el que parece muy inocente es culpable. Aunque la mayoría de las veces suele coincidir que el que parece culpable lo sea y el inocente pues también. Pero se pueden presentar circunstancias en las cuales no. Yo quiero, antes de hablar un poco de las garantías, leer una pequeña historia. Una historia que creo que refleja bastante bien, y justo en este caso, por qué es necesario para todo ser humano que hayan garantías. El libro es de este que se llama Patas Arriba, de Eduardo Galeano. Y la historia es la siguiente. En 1986, un diputado mexicano visitó la cárcel de Cerro Hueco. Allí encontró, ojo, a un indio que había degollado a su padre y había sido condenado a 30 años de prisión. Imagínense, un indio había degollado a su padre y condenado a 30 años de prisión. Pero el diputado descubrió que una persona todos los días le llevaba al condenado un plato de tortillas y frijoles. Y adivinen quién era esa persona que todos los días sagradamente le llevaba ese plato de tortillas y frijoles. Nada más y nada menos que el papá del condenado. Aquel preso había sido interrogado y juzgado en lengua castellana, que él entendía poco o nada, y con ayuda de una buena paliza había confesado ser autor de una cosa llamada parricidio, lo cual consistía en haber asesinado a su padre, lo cual evidentemente nunca pasó, y siempre le llevó un día tras otro la comida a su propio hijo. Miren lo que puede ocurrir, porque esto es una historia real, lo que puede ocurrir cuando inclusive quien parezca completa y absolutamente responsable, inclusive termine confesando, no tiene a alguien que permita servir como traductor entre una lengua y otra. Historias así las podemos encontrar muchísimas. Y no podemos olvidar que lamentablemente el escenario judicial, los procesos penales, son fuentes de los más graves errores, porque pueden llevar en países como Estados Unidos a la muerte a otro, y acá condenas absolutamente largas. Esa era la historia que tenía para compartir, pero podemos encontrar muchísimas de errores judiciales que han sido
tristemente célebres en la historia. Pero bueno, digamos, esta es una historia que nos lleva a verificar por qué es importante las garantías sin importar qué tan culpable se vea en un primer momento la persona. Pero bueno, en este caso la gente dirá, ay sí, pero en ese caso es diferente, aquí hay videos, hay videos. Y pues sí, hay videos, nos han mostrado los medios de comunicación que hay videos. También incluso se han filtrado las imágenes lamentables de la forma en cómo se encontró el cadáver, de cómo estaba en esta maleta, la forma en cómo al parecer salió esta persona del apartamento con esta maleta, cómo la metió en el carro y demás. Y por esa misma razón las personas dicen, no, es que aquí ya todo está demostrado, o sea, ¿qué más quieren? ¿Alguien está pensando en la víctima? ¿Alguien piensa entonces en esta mujer que fue asesinada de esta manera tan vil? Entonces, yo estoy haciendo aquí como de mensajera de todo lo que yo he podido observar en los comentarios, de las noticias, y ya que estamos hablando de garantías, entonces, ¿por qué estas garantías, entonces, dicen las personas, no se fijan en la víctima? ¿Dónde queda la víctima? Aquí nosotros debemos entender que el proceso penal tiene como finalidad, pues, entre otras razones, poder llegar a un veredicto que sea justo. Y la justicia depende de una comprobación donde la persona haya tenido la oportunidad de explicar lo que ha ocurrido y controvertir las evidencias. De lo primero que debemos partir es de dejar atrás la idea que nosotros tenemos de culpabilidad frente a otros, por más evidente que a mí, inclusive como ser humano, me parezca frente a los videos la conclusión a la que pueda llegar. Muchas veces somos engañados por los que ven nuestros propios ojos. Inclusive debemos dudar de aquello que parece evidente para poder fallar con imparcialidad y no equivocarnos. Las garantías pretenden evitar condenas injustas. Esa es la razón por la cual pues es necesario que ocurra. Hay una frase muy famosa de Séneca y es que lo que está hecho no puede ser deshecho. Y lo que nosotros tenemos que evitar es un nuevo mal y es convertir en víctima a un inocente, por ejemplo, o convertirnos en el criminal que queremos combatir. Porque hay dos opciones. Crear nuevas víctimas, por ejemplo, vamos a suponer, simplemente por mostrar casos de la vida real, llegan y una persona le causa la muerte a otra. Otro llega al cuarto y observa que la persona está muerta y siente, por su razonamiento equivocado, que lo van a culpar a él. Y considera que la mejor forma de que no lo culpen, dado que la casa era de esta persona, es desaparecer el cadáver. Y en el proceso de desaparecer, todas las evidencias que van a encontrar en el cadáver es de quien llegó después, no del asesino. Todo puede ser posible. Un caso real, que es el que acabo de relatar. Entonces, uno puede creer que la persona parece muy culpable y al final no serlo. Tener una explicación que no sea justamente la que nosotros creemos que está. Pero vamos a suponer que vamos a juzgar a quien efectivamente es responsable. Si lo vamos a hacer, necesitamos actuar con racionalidad y darle la justicia que legitime al Estado. Si no, no habrá diferencia entre un Estado y una banda de ladrones, dijo San Agustín, que es la gran pregunta y el dilema que se plantea en Ciudad de Dios. ¿Qué diferencia hay entre un Estado y una banda de ladrones? La diferencia es que nosotros actuamos con la justicia que se le negó a la víctima. No podemos actuar de la misma manera porque nos pondríamos en el mismo plano del criminal. Eso es, yo creo, lo más importante. Saber que, y yo lo dije en las historias, miren, ustedes pueden tener al criminal que ustedes consideren más criminal al frente. Y aún así, esa persona debe presumirse inocente. Desde allí hay que partir. Y ya la Corte lo ha dicho en reiteradas oportunidades, la flagrancia, que es como ya les explicamos en algún momento, cuando se captura a una persona, parece en el mismo momento en que está cometiéndose el delito o minutos después, incluso esa persona capturada en flagrancia se presume inocente. Entonces eso es lo que tenemos que tener como punto de partida y por eso era importante, digamos, dar un contexto a lo que son las garantías, porque yo lo dije también en las historias,
Eso es una conquista que tenemos, una conquista por la cual murió mucha gente que no tuvo la posibilidad de tener un debido proceso. Y hasta la persona más culpable, que digamos materialmente pueda ser culpable, tiene derecho a un debido proceso. Entonces ahora sí vamos con el tema de la legalización de captura y las implicaciones que podría llegar a tener o no el tema de que no se haya realizado una traducción simultánea. Aquí en los comentarios estaban preguntando, ¿consideran entonces que hubo vulneración de garantías en este caso particular? Y aquí empecemos entonces desde lo más elemental, desde el momento en que se hizo la aprehensión física del ciudadano hasta que llega el momento en que se le presenta al juez de control de garantías, porque es que el juez se veía un poco corriendo, o sea, duró casi 7 horas esta audiencia, pero se veía como la premura de las yo quiero hacer algunas precisiones. La primera es que yo tengo un infinito respeto por las decisiones judiciales y por lo tanto no voy a cuestionar ni a valorar positiva o negativamente la actuación que allí se realizó. El primer punto que voy a hacer. Voy a dar las herramientas y premisas para que ustedes puedan llegar a una conclusión acerca de si el caso se llevó bien o se llevó mal. Para ello les voy a explicar cómo funciona el ordenamiento jurídico colombiano en ese punto. Y ustedes determinarán con base en ello si pasó algo que es susceptible de ser anulado, borrado, como le gusta decir a Angélica, o si efectivamente quedó bien lo que se hizo. Bueno, lo primero que debemos explicar es lo siguiente. La traducción que se le debe hacer a otra persona es una obligación que debe garantizar el Estado desde el momento en que es capturado y durante todo el proceso penal. Esto ustedes lo encuentran en el Código de Procedimiento Penal colombiano, está en el artículo 8º, literal F, en el 144, inciso 2, y los radicados de la Corte Suprema de Justicia, particularmente uno de 2016, donde se explicó el tema, y muchas sentencias de la Corte, yo las pondré en la cuenta de la firma y allí podrán ustedes encontrar quienes son abogados o estudiantes de Derecho y quieran profundizar ya en temas jurídicos y técnicos, ahí los pondrán. No me voy ahorita a hablar de radicados, porque eso tecnificaría y digamos, se perdería la esencia de lo que se busca hacer acá, que es algo sencillo. Las referencias puntuales las podrán encontrar allí. Pero acá lo que se quiere explicar o lo que se quiere es señalar ese deber ser. Un deber ser no moral, un deber ser jurídico. Es decir, lo que la Constitución, los tratados internacionales y el Código de Procedimiento Penal colombiano exige. Y exige como derecho y a la vez como deber del Estado, derecho de la persona que es procesada, tener un traductor. Un traductor si la persona no puede comprender el idioma en el que se va a desarrollar el juicio, que es el castellano, ¿cierto? O sea que si lo entendiera, pues no es necesario. Si lo entiende correcta y plenamente. Ahora, respecto de qué debe versar la traducción, porque eso ya lo explicó la Corte Suprema de Justicia. La traducción no es tanto en la calificación jurídica, esos son temas técnicos de los abogados. La traducción debe versar sobre los hechos, o sea, la persona debe tener claro qué supuestamente hizo y por lo que está siendo investigado y las consecuencias que se derivan de eso. Si tradujeron bien la palabra feminicidio o mal, eso es irrelevante. Lo relevante es que sepa que se va a ir 500 años a prisión si lo condenan, o que va a tener una rebaja del 25%, que es la que opera para el feminicidio, no opera el 50%. Eso es lo esencial, eso es lo fundamental. Él debe entender eso. Y si se verifica que entiende eso, que cuando fue capturado entendió los derechos, que cuando fue imputado también los entendió, que se entendía lo que estaba ocurriendo, en lo relevante, en lo fundamental, pues se ha materializado a plenitud ese derecho. Pero claro, miren un caso que pasó tan interesante que fue el caso de una persona indígena, el caso Murri. Resulta que Murri fue juzgado por haber accedido carnalmente, o sea, por violación, a una niña de 6 años. Una niña de 6 años, también indígena, en un albergue en Bogotá. ¿Y qué pasó? Que el
la lengua natal de él era Embera Catío o Catio, no lleva tilde, Embera Catio. Pero resulta que se buscaron un traductor que no hablaba Embera Catio, sino Embera Chamí, que es un dialecto diferente cuyos giros en el lenguaje permite que ya no se entienda completamente. Entonces, él no entendió a plenitud, pero más o menos hablaba el español un poquito, algunas palabras. El juez, al ver que no entendía lo que el traductor decía, intentó él mismo, usando español, explicarle. Y ahí, entre una y otra palabra y un poco con monosílabos, sí, no, terminó aceptando cargos y otras circunstancias. Pues llega a la corte y la corte dice, ¿pero qué es esto? Acá se debía verificar que la traducción permitiera a esta persona comprender. Y el proceso penal se adelantó completo. No estamos hablando de una fase. Entonces, ¿qué dijo la corte? Pues anuló, borró todo el proceso hasta el inicio de la primera audiencia concentrada, porque nunca se verificó por parte del juez que entendiera. Él presupuso solo por darle celeridad y avanzar, así no se puede. La persona debe entender. Pero lo que debe entender es eso, o sea, quiero que quede claridad. O sea, debe entender los hechos y debe entender cuánto lo va a llevar a prisión esto. Y debe entender que puede aceptar cargos. Y debe entender que tiene derecho a un abogado. Y debe entender que tiene derecho a un juicio. Eso es lo que debe entender. Aquí en los comentarios, y yo también lo vi mucho, hay personas que dicen, bueno, pero es que él tenía una relación con una colombiana. ¿La colombiana era bilingüe? Muy probablemente no. Entonces, ¿cómo se comunicaban? Hay diferentes hipótesis. Hay personas que dicen, no, es que a través de apps que les traducían. Otros decían, no, es que él sí entiende. Pero yo sí les tengo que decir, si hay dudas, ¿ustedes qué creen que qué se debe hacer por parte del Estado colombiano? Claro. O sea, si hay dudas en saber si entiende o no. Eso no se puede dejar como que, porque tiene una relación con una colombiana, eso seguro entiende. No, seguro nada. Y sobre todo en materia penal tiene que quedar muy claro que no se puede presuponer absolutamente nada. Salvo la Todo se inocencia, es lo debe único que se probar presupone. y se debe garantizar. Exactamente. Entonces, eso como para dejar de lado que muchas personas han dicho, no, pero es que tenía una relación con una colombiana. Y ahora, yo quiero que haya una claridad sobre algo. En el caso que les conté de la corte, esa traducción estuvo mal en todo momento y principalmente en el eje central, que es la imputación. Acá me parece importante hablar de algo y es los efectos que tendría, por ejemplo, que revocaran o anularan una audiencia de legalización de captura. Y es que si se anula la audiencia de legalización de captura o si se declara ilegal por una segunda instancia, por ejemplo, la captura, en algunos casos en que sea apelado, eso no genera efectos con posterioridad, porque la audiencia de legalización de captura no funciona bajo una lógica que se llama antecedente consecuente, que lo que quiere decir es que ella no es presupuesto de otras audiencias. El único presupuesto de que después haya un juicio es la imputación. Se necesita imputación para que haya luego acusación, luego preparatoria y luego juicio. Pero la captura no. y ahí yo quiero hacer ahí una acotación y es lo siguiente. Sucedió que en esta audiencia el juez hizo una manifestación y los estudiantes de Derecho y algunos abogados están como corriendo en círculos por esa manifestación. Y es lo que aquí nos está diciendo Michelangelo y también en la cajita de preguntas estaba. Teniendo en cuenta que el juez manifestó que la legalización de captura era incidental y por esa razón entonces no era eventualmente susceptible de nulidad. Y eso lo repitieron también en las preguntas de la cajita, que si era procedente eventualmente una nulidad o que si procede contra la legalización de captura una nulidad. Contra todo acto procesal procede una nulidad, entre eso contra ese, y también procede revocarlo. Digamos, ahí lo relevante no es si se podría o no anular o si se podría revocar, es el efecto que tendría. Pues ninguno. O sea, si se afecta, si la persona estamos en preparatoria, o estamos en juicio, o donde sea que estemos, y se revoca la captura, pues no pasa nada. Porque sencillamente, porque Está buena la esa pregunta para audiencia de preparatorio. legalización de captura no está conectada jurídicamente con el resto. Se puede dar una audiencia de legalización de captura o se puede no dar.
Solo pasarían en eventos muy raros donde la captura es en flagrancia y la evidencia para imputar e imponer la medida de aseguramiento es la única que sirvió de base para legalizar captura y se consideró que esa evidencia pues era ilegal o fue obtenido con tortura, pero serían casos muy raros. En casos como estos donde no hay dependencia de evidencia entre la captura y la imputación, no hay ninguna razón para que eso haya ocurrido. Ahora, yo quiero aclarar el término incidental. Incidental significa que es un incidente, algo que puede ser o no ser. En ese sentido está bien empleada la palabra. Si por incidental queremos decir insustancial, está mal empleada la palabra. Porque la audiencia... Total. Uy, repite eso porque voy a preguntar esto en un preparatorio. La palabra Está incidental buenísimo. puede tener dos connotaciones. La primera, incidental es algo que puede ser o no ser, darse o no darse. Está bien empleado en ese sentido, porque puede ser que la audiencia de legalización de captura se dé o no se dé. De ahí que los efectos de la nulidad o revocatoria de la misma no afecta el resto. Pero incidental, no podemos tomarlo como sinónimo de insustancial. Si es así, está mal empleada. ¿Por qué? Porque la audiencia de legalización de captura no es insustancial. Resulta que la audiencia de legalización de captura es un escenario, como todo lo de los jueces de control de garantías, importantísimo y muy sustancial. Por eso es un juez de control de garantías. Es nada más y nada menos que un juez constitucional. Un juez de conocimiento no es constitucional. El de garantías es un juez constitucional. Y eso significa que es el encargado de velar, custodiar y verificar que se materialicen los estándares básicos de justicia a la humanidad. O sea, imagínense lo importante que es. La Corte Constitucional consideró que el objeto de la audiencia de control de legalización de la captura comprende dos esferas, una esfera procesal y una esfera personal, ambas involucradas con derechos fundamentales. La primera, la que es la esfera procesal, atiende a verificar por parte del juez que primero haya una adecuada identificación e individualización. Necesitamos saber quién es la persona a la que le vamos a legalizar captura. Asimismo, se debe garantizar o verificar que se haya garantizado también el derecho de defensa y finalmente el derecho de contradicción. De ahí que dentro de la esfera procesal haga parte el derecho a tener un traductor. Porque yo cómo me defiendo o contradigo si no entiendo lo que me dicen. Por ejemplo, eso es claro. Imagínense a modo de ejemplo hipotético que el del video es un señor de barba, pero que tiene otras características que no corresponden a quien finalmente fue capturado, o que el capturado no es ese extranjero, sino un colombiano, y no el que finalmente fue identificado, individualizado. Por eso es muy importante que se verifique eso. Evitar homonimias, los mismos nombres. Entonces, la esfera procesal que debe verificar el juez son tres cosas: la identificación e individualización, el derecho de defensa, el derecho de contradicción. En cuanto a la esfera personal, se deben verificar otras tres cosas, dice la Corte: la dignidad humana, la libertad, que es donde se justifica la línea de tiempo, y el tercer aspecto que debe ser verificado es la integridad física, la integridad personal, el buen trato que llaman. Ahora, a mí me parece súper complicado algo que pasó acá, y es que por ese, quiero usar una palabra, por ese afán de mostrar resultados, se hizo todo un show mediático con las esposas púrpura o moradas, que de alguna manera buscan ser un simbolismo de que en este caso la policía y las autoridades actuaron de manera rápida, y eso es indiscutible, ¿no? O sea, la forma tan eficaz en que actuaron, indiscutible, felicitaciones. O sea, fue una cosa bárbara, y algunas personas han dicho que cuando la justicia quiere, puede, y demuestra una efectividad increíble. Pero por ese mismo afán de mostrar de, mire, estamos haciendo las cosas bien, esto nos importa, y como nos importa, le vamos a dar toda la cobertura mediática. Ese proceso de aprehensión en Colombia siento que fue demasiado, o sea, con demasiada exposición. Fue lindo que lo entregara una mujer, lo recibiera una mujer aquí en Colombia, o sea, fueron simbolismos chéveres, pero ¿hasta qué punto esto, que algunos han llamado circo, que han usado también de bandera política que no me gusta por parte de la alcaldesa de Bogotá, hasta qué punto eso puede eventualmente vulnerar la dignidad humana de esta persona?
lo pongo aquí en el aire porque uno de los presupuestos que se debe verificar para la legalización de capturas es. Y lo otro, otra pregunta. ¿Cómo se cuentan entonces esas 36 horas para ponerlo frente al juez de control de garantías, teniendo en cuenta que él venía capturado desde Panamá, porque fue en Panamá en donde descubrieron que iba ya a tomar un vuelo a otro destino, a otro país, y que incluso tenía dos boletos comprados diferentes, como presuntamente para burlar a las autoridades? Pero digo, ¿desde qué momento entonces se cuentan esas horas para ponerlo frente a un juez de control de garantías? Y sí, como estaban diciendo algunas personas en Twitter, ya han pasado más de 40 horas, lo van a dejar libre, ya es un tiempo Bueno, excesivo. Bueno, fueron tres sí, preguntas. son aspectos que son bien interesantes. Bueno, a mí me parece que el dolor ajeno no debe ser utilizado como un símbolo que permita abanderar intereses políticos ni de ninguna clase. Ya bastante dolor tiene una familia ante la pérdida violenta como para hacer de eso pues todo el espectáculo que se lleva a cabo, ¿no? En algunos, el expresar públicamente su dolor ayuda. Cada persona es diferente, pero bueno, al margen de los símbolos que se utilicen, me parece que si se quieren usar está bien o no, eso ya dependerá de lo que las directrices políticas tengan, pero no nos debemos olvidar de la sustancia por los símbolos. Es decir, por estar pensando en simbolismos, olvidarnos de las garantías, y las garantías son los soportes de la materialización de derechos. Me parece que uno se debe preocupar más por buscar un buen traductor que por buscar el color de unas esposas. Bueno, aunque no sé cuánto tiempo tardaron buscando las esposas. Puede ser que 5 minutos, pues eso tampoco impidió el tema de los traductores. Pero en lo que nos debimos centrar es en buscar la materialización de esa traducción, lo más idónea posible, para que no hubiese ningún tipo de errores que después puedan generar algún tipo de afectación posterior. Lo repito, no frente a la legalización de captura, pero sí de pronto frente a la imputación u otros aspectos. Ahora, ¿cómo contar? Bueno, sobre la afectación a la dignidad humana, la dignidad humana implica que las personas no sean instrumentalizadas, pero la afectación a la dignidad humana para que genere una ilegalidad de la captura debe ser de tal entidad que se acerque a tratos crueles, humillantes, inhumanos, o podría ser el tratamiento que se le dé cuando está capturado y que esa persona sea sometido a vejámenes, como humillarlo, no darle comida, orinarlo, qué sé yo, ¿sí? Los policías que intenten hacer algo como eso. En cambio, la integridad personal se afecta es cuando ya hay golpes que lleven a que eso genere también un factor para que, o un criterio para tener en cuenta al momento de declararse ilegal la captura. Y como el otro aspecto personal es la libertad y el tiempo, bueno, sobre eso les debo decir que Colombia ha discutido bastante y hay aspectos oscuros, no hay claridad en algunos y en otros sí. Pero más o menos las reglas estándares son las siguientes. Si nosotros atendemos a la literalidad del artículo 28 de la Constitución, las 36 horas se cuentan desde la aprehensión física y hasta el momento en que se pone a disposición el juez. Es decir, que no se contaría el tiempo de realización de la audiencia ni la toma de decisión del juez. Si tomamos literalmente el artículo 28 de la Constitución. Pero la Corte Constitucional, examinando algunas disposiciones, dijo que eso podría llevar a que el juez dilate infinitamente la audiencia y que eso también, esa interpretación un poco exegética de la Constitución y formalista puede terminar haciendo una ilusión o algo vacío las 36 horas que como plazo razonable ha establecido la Constitución política. Entonces, el estándar más o menos es este. Desde el momento en que se da la aprehensión física del sujeto y hasta el momento en que se va a tomar la decisión, esa decisión se debe tomar dentro de las 36 horas. Pero tanto ese tiempo como el tiempo desde la aprehensión hasta que se pone a disposición puede ser flexibilizado. Ya lo ha dicho la Corte en múltiples decisiones. Y la regla es esta. Cuando se presenten circunstancias insuperables que podrían llevar a que se extienda por motivos ajenos a la administración de justicia el tiempo. Las distancias, por ejemplo, el hecho de ser capturado en una selva, el hecho de que donde es capturado hasta acá implica varias horas, son situaciones
que debe ser ponderadas por un juez. Claro, si, por ejemplo, lo tienen retenido muchísimo tiempo sin que haya una justificación razonable, atendible a por qué se demoraron en traerlo, pues lo ponderará el juez y puede que lo decrete ilegal y considere no razonable extender las 36 horas. Pero hay situaciones que lo hacen razonable. Por ejemplo, cuando son muchos capturados, en un caso que conoció la corte de 18 capturados y que se sobrepasaron las 36 horas con toda audiencia, dijo, no, pero es que mientras intervienen todos los defensores, mientras intervienen todas las partes, pues toca extender. La regla general, por tanto, y lo que debe verificar el juez es que se realice la legalización en las 36 horas. Inclusive ha habido también decisiones donde menos de 36 horas se ha declarado ilegal porque no se justifica la línea de tiempo. Porque resulta que la ley colombiana dice que se debe poner a disposición en el menor tiempo posible, sin superar las 36 horas. Entonces, si llevan a un capturado a las 30 horas, simplemente porque la policía quiso y de perezosa lo tuvo ahí en el calabozo, no habría una justificación razonable y eso generaría ilegalidad, aunque la decisión se toma dentro de las 36 horas, en virtud de aplicar principios rectores. Conclusión, las 36 horas es un parámetro de razonabilidad que funciona como regla general, pero puede ocurrir que una captura sea ilegal en menos tiempo, aunque se legalice en menos tiempo, o que sea legal, aunque se legalice en tiempo posterior, si hay circunstancias que así lo establecen. Ahí yo quiero hacer una aclaración y es que es muy importante la intervención del fiscal en ese sentido, porque solo el fiscal en su intervención puede acreditar la razón por la cual hasta ese momento están haciendo la legalización de captura, porque, por ejemplo, han realizado actos de investigación urgentes que necesitaron esa cantidad de tiempo, ya sean, por ejemplo, exámenes en laboratorios que no salen de manera inmediata y cuestiones así. También es importante para mí la entrevista que tenga el procesado con su defensor, quien es el primer filtro, y yo lo dije en las historias, o sea, el primer filtro para verificar si se cumplieron las garantías del procesado es el mismo defensor. Y esto es algo muy importante, que si se le asigna un defensor a un extranjero, que al menos puedan tener una comunicación en donde se puedan entender. Yo vi que incluso la Defensoría del Pueblo le puso a disposición en principio un abogado bilingüe, un abogado que sabía inglés, pero que posteriormente él designó uno de manera contractual. Entonces, es muy importante que en ese lapso de hasta las 36 horas tenga contacto con su abogado y sea el abogado el que en detalle le pregunte, bueno, ¿cómo lo capturaron? ¿Tuvo algún tipo de violencia? ¿Lo trataron bien? ¿Le dieron de comer? ¿Le dieron la posibilidad en su momento de llamar a un abogado? ¿Usted se comunicó con un familiar? ¿Le informó de la captura? O sea, todos esos ítems los tiene que preguntar el abogado como primer filtro. Y por eso en las audiencias de legalización de captura es tan importante la intervención también del abogado del procesado, porque es el que en principio conoce lo que le ha manifestado el procesado. Hay una pregunta que es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ciudadano extranjero que vino a Colombia y presuntamente cometió un delito. Entonces, ¿qué sucede? Primero, en principio los consulados en los países buscan que sus ciudadanos tengan las garantías en esos otros países. O sea, es como la protección que tiene el Estado con sus ciudadanos, con sus nacionales, por poner un ejemplo. Si alguien en un país como decir China está siendo procesado, normalmente los países comunican al consulado o a la embajada de esa situación para que les brinden asistencia jurídica, traductores y haya una colaboración, porque esa es la función o una de las funciones de los consulados y las embajadas en cada país en donde están, pues velar también por los derechos y las garantías de sus nacionales. ¿Por qué digo esto? Porque sí es muy importante a veces esa colaboración cuando suceden estas cosas, tanto los consulados y las embajadas, incluso para los traductores también, porque qué mejor, un ejemplo, tenemos aquí a un procesado ruso, pues qué mejor que acudir al mismo consulado o a la embajada rusa para que ellos mismos nos faciliten un traductor idóneo y apto. Pero ahora viene la pregunta que ha sido reiterativa en el sentido, pero en dos sentidos. Yo sé que las personas dicen, en Estados Unidos le va peor a este tipo porque allá las penas son más altas, hay varias cadenas perpetuas, hay penas incluso de muerte, dependiendo del estado, y hay personas que dicen, aquí en Colombia lo van a dejar libre, aquí en Colombia no le van a imponer una pena
idónea o representativa, aquí le van a dar beneficios. Bueno, eso es lo que la gente cree y considera y piensan que sería mejor si lo mandan a Estados Unidos para que tenga una pena ideal. Pero también dicen, bueno, Estados Unidos pudiera pedirle una extradición y aquí hay que poner, digamos, dos situaciones en contexto. Una cosa es judicializar y otra cosa el cumplimiento de la pena. Aquí eventualmente, ¿cuál es la justicia que debe judicializar el hecho? En principio, pues la colombiana, el hecho sucedió acá, contra una nacional colombiana. Entonces, en principio, pues la justicia colombiana es la que debe juzgar estos hechos. Diferente ya es, por ejemplo, para el tema del cumplimiento de la pena, que aquí se condenó a 40 años. Y entonces Estados Unidos diga, pueden traerlo acá a que cumpla esos 40 años. Entonces, sobre ese tema, porque digamos la pregunta aquí de Leo Minorta dice, ¿es posible que Estados Unidos pida la extradición a este señor para que sea juzgado en su país de origen, que es diferente, aunque los hechos jurídicamente relevantes demuestren que fueron en digamos, Colombia? existen varias posibilidades, que lo trasladen y sea juzgado acá y ya no sea juzgado acá, los sean juzgado en Estados Unidos y no aquí, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que culmine el proceso, lo condenen y continúe el cumplimiento de la pena en los Estados Unidos si lo solicita, aunque no se ve mucha disposición, al menos al principio, de tener ningún tipo de trato con esta persona, pero son posibilidades, sí. Ya sería diferente la extradición cuando son de colombianos que se van a remitir a otro país donde se debe verificar que existe identidad de delitos y otro tipo de garantías, prohibición de doble incriminación, entre otros aspectos. Pero acá particularmente podría pasar, es algo posible, que lo juzguen, lo condenen y cumpla la pena ya. Ahora, si lo juzgaran, lo condenaran y cumpliera la pena acá, ¿podría nuevamente ser juzgado allá y cumplir una nueva pena? Hay algunos estados que admiten esa posibilidad y otros no. Colombia, por ejemplo, no. El En principio, juez ¿quién es natural el es juez Colombia en este natural? momento. Porque eso es lo que la gente dice, bueno, mándenle para Estados Unidos que allá le dan una pena más ejemplar. En principio, porque los hechos sucedieron acá, porque fue contra una nacional colombiana. En principio, el juez natural Claro, la ley es colombiana tiene en sobre Colombia. territorialidad, eso claro. Es acá en Colombia. Juzgado acá, cumple la pena acá. El otro ya tiene que ver con tratados internacionales y colaboración que se realiza. Además que siempre pasa algo muy particular en Estados Unidos y es que cada estado es un mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, uno puede tener claro algo que pasa en Estados Unidos, pero en el estado de Nueva York que es diferente en el estado de la Florida, porque en cada estado las reglas son como tan particulares. Pero digamos, en principio el juez natural o la prelación para ser juzgados estos hechos es de la justicia colombiana. Y yo creo realmente que la justicia colombiana frente a este tipo de delitos y frente a este tipo de casos que se vuelven mediáticos suele ser Sí, las bastante penas son eficiente. suficientemente altas para Suelen. satisfacer la sed de justicia retributiva que tienen pues, las personas, ¿no? De someter a penas muy largas, similar a perpetua. Los seres humanos no es que vivamos mucho, si nos condenan a 50 años y se tienen 30, posiblemente alguna enfermedad lo termine con la vida de esa persona antes. Entonces, la cadena perpetua es más un símbolo y al igual que la pena de muerte que está llamada a desaparecer, pero digamos que las penas acá, particularmente por el feminicidio, son muy altas. Que se va a mantener el feminicidio, quién sabe, ¿no? Puede ser que las evidencias muestren otra cosa o se cambie la calificación. Todo es posible, ¿sí? Eso es posible porque hasta que no se tome una decisión definitiva, pues no sabemos qué puede ocurrir. Por eso yo decía en las historias que era importante que supieran la diferencia entre el juez de control de garantías y el juez de conocimiento y que lo que pasa ante el juez de control de garantías en muchas oportunidades no se traduce en lo que pasa ante un juez de conocimiento. Porque ya, un ejemplo, si se elige ir a un proceso completo de manera ordinaria ir a un juicio oral, pueden pasar muchas cosas en el juicio que, por ejemplo, hagan que las evidencias que en principio parecían súper fuertes, irrebatibles, o no se incorporen o no se practiquen o ya se diluyan y ya no sean tan contundentes como en principio parecían
cuando se estaba sustentando una inferencia razonable en una solicitud de medida de aseguramiento. Entonces, por eso yo les digo, miren, en estos momentos las evidencias, los videos pueden arrojar cierta hipótesis, pero todo eso se define y se decanta en juicio. Había personas indignadas que porque en la imputación él no se había, o sea, no se allanó a los cargos, no aceptó la responsabilidad, y había gente súper indignada, no, ¿cómo es posible que con ese montón de evidencias no se allane? Y lo cierto es que eso al final del día es una estrategia defensiva que se puede realizar siempre que esté Un abogado asesorado puede de su plantear, abogado. O sea, obviamente, en el marco de la evidencia, porque si lo hace desde otra perspectiva, incurre en faltas disciplinarias y también se vuelve un delincuente. Un abogado no puede llegar a inventar cosas. Pero un abogado puede presentar historias alternativas según lo que la evidencia le refleje. Por ejemplo, puede justificar de una manera distinta las razones por las que se causó la muerte. Vamos a suponer que una persona le causa la muerte a una mujer y se encuentra que es que le causa la muerte a una mujer o a un hombre cuando es traicionado. O sea, no porque la traición provenga de una mujer la mata, es porque el que sea que lo traicione va a causar la muerte. Entonces, la defensa podría presentar una hipótesis alternativa en la que diga, no la mató por ser mujer, la mató por la traición, que independientemente del sexo o del género que tenga ese ser humano, quien lo traiciona la paga. Entonces, en esa circunstancia particular, pues ya no habría feminicidio si se demostrara algo como eso sería homicidio, porque tiene que haberla matado por ser mujer. Otra hipótesis alternativa, según la evidencia que en su momento evaluará la defensa y tendrá que ver, y evidentemente esto son puras especulaciones, simplemente para mostrar situaciones que han pasado en otros casos. Una persona llega y está teniendo relaciones sexuales con una pareja y como parte de la relación sexual consiste en ahorcamiento. Y resulta que al realizar el proceso de ahorcamiento la persona fallece. Y al fallecer la persona piensa, y ahora le causé la muerte. ¿Qué debo hacer? Voy a desaparecerlo. Entonces ya no sería propiamente un feminicidio, tal vez ni siquiera un homicidio. Puede ser que se convierta en un homicidio imprudente, no doloso, escarcelable. Son muchas cosas las que pueden ocurrir. Puede ser que haya llegado después de que, por ejemplo, otra persona, una expareja, una pareja le haya causado la muerte al saber que tenía otra persona a su lado. O sea, es que son muchas hipótesis que se pueden dar, pero que no se las puede inventar el defensor. O sea, eso lo aclaro. La defensa no puede llegar y hacer mentiras. Vamos a inventarnos que es que la mató otra persona. No, no, porque se vuelve un delincuente. El abogado no está para volverse un delincuente. Con base en la evidencia determinará. Evidentemente hay muchos seres humanos sinvergüenzas, ¿no? Que realmente terminan causando las peores cosas y prefieren someterse a un proceso penal a ver si de pronto ganan. Puede ser eso. Pero puede ser que una persona no acepte cargos porque sea inocente y no sepamos qué es lo que pasó. Por eso hay que esperar a ver qué revela el proceso penal, qué revelan las evidencias. Y a partir de eso tomar una decisión. También es importante algo y es que, digamos, hay varias hipótesis o posibilidades para que un procesado ejerza su defensa. Aceptar cargos. Está el allanamiento a cargos, que es una aceptación unilateral. Sí, aceptar cargos, pero es algo unilateral que hace el procesado. Está el preacuerdo, que es una negociación que se hace con la fiscalía a cambio de algún beneficio particular. Está también, por ejemplo, irse al proceso completo. En algunos delitos un principio de oportunidad es viable, en algunos casos. Entonces hay varias opciones que tiene un procesado, incluso siendo culpable, que tiene. Entonces eso es parte del asesoramiento que debe hacer un abogado defensor, que dependiendo de los hechos y el delito, pues estudiar cuál es una posibilidad que más se adecue a los intereses del procesado. Habrán personas, y he visto casos en donde las personas llegan y dicen voy a aceptar los cargos, y el abogado le dice no, espere, voy a aceptar lo que sea, voy a aceptar, no me importa y acepto. Incluso casi que ni atendiendo el consejo jurídico porque quieren salir de eso, quieren salir de esa responsabilidad y ya. Pero hay abogados que asesoran muy bien el procesado y le dicen, no, mire, un allanamiento tal vez no es la mejor opción, se puede conseguir algo mejor con un preacuerdo en una etapa posterior, si usted se allana en ese momento, la rebaja, por ejemplo, no va a ser sustancial. Entonces sí es muy importante tener un buen abogado defensor que ilustre al procesado cuál puede ser la mejor opción según sus particulares circunstancias, porque tenemos que tener en cuenta que la defensa no es solamente para demostrar la inocencia de una persona.
Una defensa puede hacer lograr un buen preacuerdo, en donde ganen todas las partes. ¿En qué sentido? Hay un proceso más eficiente, eficaz, celero, rápido, la verdad para las víctimas, porque hay una aceptación de responsabilidad mucho más rápido. Yo he visto casos en donde son las mismas víctimas las que dicen, yo quiero ya salir de esto, no soporto una audiencia más, me siento revictimizado cada vez que me citan a una audiencia y revivir lo que me pasó, yo quiero que eso termine rápido. Entonces, incluso para las víctimas a veces esa opción de una salida más rápida y anticipada es mucho mejor para sus propios intereses. Entonces, obviamente, una defensa no es solamente demostrar la inocencia, una defensa puede ser un Claro, buen preacuerdo. inclusive como parte del preacuerdo, si la defensa encontrara evidencias que permiten demostrar que el sujeto en particular no mató por ser mujer al sujeto pasivo, digámoslo popularmente acá la víctima, pues podría convencer al fiscal de que readecúe la calificación y obtener una mejor rebaja, porque el homicidio va a tener una rebaja más sustancial que la que va a tener el feminicidio. ¿Puedes ver las preguntas ahí? Vamos a poner Claro, algunas sí, preguntas que dejaron. No. ¿Por qué no han mostrado evidencia del lugar de los hechos? Debe haber sangre, huellas. Pues como fue por estrangulamiento, de pronto no haya sangre. Pero no lo han mostrado porque, pues, eso es para otro escenario procesal, ¿no? Y mejor no mostrarlo, realmente es parte de la... Es innecesario que las personas conozcan eso. Ya por si se filtraron algunas fotos que me parece que no debió pasar. Sí, terrible. Pero más allá de eso hay que tener algo claro desde el punto de vista procesal. Y yo tengo que en eso resaltar la labor de la Fiscalía en este caso. La formulación de imputación es una audiencia que no requiere relacionar elementos materiales probatorios ni ningún tipo de evidencia. Simplemente requiere la comunicación de los hechos de manera sencilla al procesado, que es el que necesitamos entienda por qué está siendo vinculado al proceso, como primer material esencial de su derecho a la defensa. El marco fáctico debe quedar claro, circunstanciado, que quede bien claro circunstancias de tiempo, modo y lugar para que a partir de ahí pueda trazar su estrategia defensiva. Como ya les dije, hay múltiples formas de trazar una estrategia defensiva, pero no es necesario en la formulación de imputación relacionar elementos materiales probatorios. En la siguiente audiencia, es decir, en la solicitud de una imposición de una medida de aseguramiento, recordemos la medida de aseguramiento es una medida cautelar de carácter personal, es decir, recae sobre el procesado. Y frente a esa medida de aseguramiento, entonces, yo ya les dije por las historias, hay que cumplir unos ítems. Y allí, para el primer ítem, que es acreditar la existencia de los hechos y la participación como autor o eventualmente cómplice del procesado. Y ahí en ese momento entonces sí podríamos hablar de evidencias y ahí sí se podrían relacionar elementos materiales probatorios en esa audiencia, no en la de imputación, sino en la de la solicitud de imposición de una medida de aseguramiento para acreditar la inferencia razonable de autoría o participación del procesado en esos hechos. Y como eso no ha pasado, porque ya por ahí vi en los comentarios que se pospuso martes, o se prolongó para el martes en la mañana, entonces si es para el martes, pues por eso tampoco se ha hecho relación a evidencias hasta este momento en la audiencia, porque es impertinente hasta este momento. La legalización de captura no necesitamos hablar de evidencias. Las evidencias que conocemos son evidencias que han filtrado los medios. ¿Cómo lo obtuvo cada medio de comunicación? No sé. Pero es lo que nosotros sabemos hasta este momento es filtrado por medios de comunicación, que pueden ser fidedignos o no. Queremos pensar que sí, pero ¿y qué tal que no? Pero sí, yo creería que sí, no se van a arriesgar de pronto a filtrar imágenes que no son o videos que no son, pero en las audiencias que se han llevado a cabo, es decir, legalización de captura y formulación de imputación, son absolutamente impertinentes las evidencias hasta este momento. Ahora, en la próxima audiencia, que es la solicitud de imposición de medida de aseguramiento para acreditar la inferencia razonable, ahí sí son pertinentes y ahí sí vamos a ver qué tanto va a descubrir la Fiscalía, porque viene otra aclaración. El descubrimiento como etapa no se hace en las audiencias preliminares. La excepción sería justamente solicitar una imposición de medida de aseguramiento y se haría un descubrimiento parcial, no tiene que ser total.
se descubre solamente de manera parcial lo que va a sustentar o a fundamentar la solicitud del fiscal o de la fiscal para acreditar la inferencia razonable. Y esto lo digo porque también he visto abogados que en ese escenario, en la imposición de medida de aseguramiento, dicen, necesito que me descubra todo, fiscal, descúbrame todo. No, es que espere, no es necesario que le descubra todo, es necesario que le descubra lo que va a sustentar o lo que va a usar para sustentar la inferencia razonable, pero no todo. No, el fiscal o la fiscal en esos momentos dice, no, pues yo le descubro en el momento procesal pertinente para eso, que es la formulación de acusación, con sus anexos, yo le relaciono todas las evidencias que tengo, materialmente se lo entrego, si usted quiere, físicamente, una USB, lo que sea, pero ese es el escenario para realizarlo. Entonces, eso para que tengan en cuenta que aquí hay preguntas de, bueno, ¿y ustedes cómo ven? ¿Inocente o culpable? Para eso falta todavía bastante. Sí, de acuerdo con lo que dices. Aquí veo varias preguntas que puedo resolver rápidamente como para no dejar pasar. Bueno, sobre el investigador privado, puede ser llamado a declarar o puede oponerse por el llamado secreto profesional. Eso es bien, el investigador privado, porque es que dentro de los hechos, según entendí, la persona que está siendo procesada contrató a un investigador privado para que siguiera a quien finalmente fue asesinada, ¿no? Entonces, el investigador privado puede ser llamado como testigo para que cuente esa situación. Resulta que las excepciones al deber de declarar están en el 385 y hay un listado enunciativo, no taxativo, pero de todas maneras bastante interesante sobre quiénes están amparados por ese secreto profesional. El abogado con su cliente, el médico con paciente, psiquiatra, psicólogo, terapista con paciente, trabajador social, clérigo, contador, periodista e investigador con el informante. El investigador con el informante hace referencia a un aspecto distinto del que está acá, o uno lo puede entender de una forma completamente diferente. Se refiere al investigador de la fiscalía, al informante que le va contando de algunos delitos. El investigador privado no estaría propiamente cobijado por el secreto profesional, al menos en principio, no se observaría que existiera ese privilegio, pero me parece algo interesante para discutir. Pero está interesante, está interesante, no, está interesante el tema, está bastante interesante. Este caso ha dejado sobre la mesa muchos puntos para reflexionar desde el punto de vista académico y de la realidad judicial de nuestro país. Ahora, la otra pregunta que hace es si en la formulación de imputación no se requiere relación de evidencia, ¿cómo se hace la inferencia razonable? Bueno, explico. La expresión inferencia razonable es el estándar que se requiere para imputar. También es el estándar que se requiere, o sea, como el nivel que se requiere de prueba, por decirlo en términos coloquiales, sería de evidencia, pero que se requiere para poder enviarlo a prisión de manera preventiva. La imputación, dice nuestro Código de Procedimiento Penal, para poder imputar cargos se requiere inferencia razonable. Inferencia razonable que debe estar soportada en evidencias, en el lenguaje coloquial, en pruebas. ¿Sí? Si, según Angélica, no se deben mencionar en la imputación, como en efecto es así, no se deben mencionar. ¿Cómo se hace la inferencia? Pregunta Yaritza. Bueno, lo que pasa es que esa inferencia la hace privadamente el fiscal para evitar arbitrariedades. Es decir, si un fiscal llega a imputar cargos sin haber verificado previamente la inferencia razonable y por mero capricho, puede ser sometido a procesos penales y procesos disciplinarios y de responsabilidad extracontractual de tipo administrativo y económico. Es un control a la arbitrariedad, pero no es algo que se exteriorice dentro de la audiencia. Entonces, sí debe haber inferencia razonable, pero es algo que hace él antes de ir a la audiencia. En la audiencia se comunican los hechos que mediante esa inferencia razonable se soportaron y que solo ese proceso de razonamiento, esa inferencia razonable es razonable porque es soportada en evidencias, porque inferencia es otra cosa. Es el proceso de razonamiento donde a partir de unas premisas uno concluye algo. Y esas premisas deben ser pruebas para que sea razonable, evidencias en este caso. Entonces, el fiscal deberá comunicarlo si se va a enviar la persona a prisión. Esa sería, digamos, la respuesta a ese punto. La otra pregunta es ¿hasta cuándo podrá aceptar cargos? Pues puede aceptar cargos hasta, inclusive, hay manifestaciones preacordadas en los alegatos finales, o sea que eso se puede extender. Lo que pasa es que las rebajas cambian, ¿sí? Las rebajas cambian. Sobre cómo lo defendería, pues dependería muchísimo de la evidencia. ¿Qué me arroja la evidencia para ver cómo se puede hacer un preacuerdo? Si se puede defender en juicio, en un proceso penal completo, demostrando
efectivamente una hipótesis alternativa a la de culpabilidad si es posible, o si no, pues simplemente buscando los beneficios que la ley establece para una persona en esas circunstancias. Jessy Javier Durán hizo un análisis que me parece muy interesante, y es que él dice que si del análisis de los videos se logra obtener dentro de las 36 horas y está ubicable el indiciado procede a la flagrancia inferida o cuasi flagrancia, hombre, qué análisis tan bueno. Es muy interesante porque utiliza como marco temporal las 36 horas para poder definir lo que es la inmediatez a la que se refiere la cuasi flagrancia. Pues es una hipótesis posible. La verdad es que la Corte ha considerado en algunos casos que ese fue capturado inmediatamente para que sea la cuasi flagrancia, ha considerado irrazonable media hora. En otros casos ha considerado razonable 3 horas. Entonces, es un poco complejo, sí, pero me parece complejo. interesante que use el marco de 36 horas como un punto de análisis para la cuasiflagrancia. Puede ser una posibilidad interesante, una Depende del juez que posibilidad le interesante toque. que podría eventualmente analizarse y presentarse. O sea, acá dice, ¿por qué ahora las audiencias son por Zoom y todos en una misma sala? Son por LightSafe, que es la plataforma de la rama judicial, y desde pandemia nos quedamos así, nos quedó gustando. Entonces, bueno, muchas audiencias ahorita se hacen virtualmente. Antes estas audiencias seguramente se harían de manera presencial y los videos serían transmitidos después o habría una cámara allí, pero eso nos quedó de pandemia y eso permite que seamos abogados en toda Colombia y audiencias se den en otras distancias sin tenernos que transportar, facilita muchas cosas. Aquí hay una pregunta que quiero responder. Pero si aún no se dicta medida de aseguramiento y se decreta la nulidad de la legalización de la captura, ¿no debería quedar libre? Es algo muy importante porque aquí hay como una confusión temporal de en qué momento puede pasar eso. En estos momentos, él sigue capturado porque se le decretó legal la captura, ¿ok? Hasta que finalmente se defina qué va a pasar en esa No hay audiencia fundamento sobre su uso de legal. medida de aseguramiento. No hay Yo fundamento legal, creo eso que es sí. por jurisprudencia y por eso se quiere hacer una reforma, porque propiamente no hay un artículo que diga, después de que lo capturan, sigue ahí privado, y eso es tan curioso. Pero sí, pero sigue Es muy porque curioso, es sí. muy curioso. Pero porque hay otra solicitud dentro de la audiencia concentrada, que es la solicitud de una medida de aseguramiento, que es muy probable que se la impongan, es muy probable porque es una persona que en efecto vive en otro Sí. país y hay un fin constitucional que es justamente el peligro de no comparecencia. Y dentro de los análisis que se hacen para el peligro de no comparecencia es justamente que pueda, como bien lo indica, no comparecer. Y al ser ciudadano de otro país, pues es muy fácil que se devuelva a su país, por ejemplo. Bueno, eso, digamos, haciendo un análisis general, pero es muy probable que le impongan una medida de aseguramiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Posteriormente a estas audiencias, eso va a llegar a un juez de conocimiento. Y ese juez de conocimiento, la primera audiencia sería la de formulación de acusación, eso si no presentan un preacuerdo antes. Y la primera audiencia sería de formulación de acusación y allí se hace un saneamiento del proceso. Y justamente se le pregunta a las partes si hay alguna causal de nulidad que quieran invocar. Ese sería el escenario para invocar en principio una nulidad. A ver, se pueden otros escenarios, pero ese es el escenario que nuestro código dispone para que se presenten las nulidades. Y es en una etapa o en un momento posterior. Eso en cuanto a la nulidad. ¿Qué pasa si eventualmente interponen recursos de apelación frente a la legalización de captura? Que eso lo conoce un superior jerárquico, pero eso superior jerárquico actuando como juez de control de garantías. Y en todo caso, esto sería después de estas audiencias. Entonces, creo que esos momentos son posteriores y que en este momento no hay un riesgo de que vaya a quedar libre en este momento, hoy Sí. que estamos haciendo el live. No, ¿Quieres agregar tal algo cual es más? así, de acuerdo con el estado de arte del ordenamiento jurídico y la postura dominante y la praxis judicial, no hay razón para que quede libre ahora. Sobre la posibilidad de imponer una medida de aseguramiento, no se sabe, ¿no? No podemos juzgar, pero con base en lo que hay y las reglas del ordenamiento jurídico, la conclusión más obvia es que sí. Claro, en los escenarios procesales en que he sido defensor, lo que es obvio deja de serlo y las personas terminan libres, ¿no? Pero pueden pasar muchas cosas y habría que ver el caso concreto para poderlo hacer. ¿Qué más dice?
por acá, ¿qué opinión tiene de la traducción en las audiencias? Bueno, particularmente sobre cómo se realizaron las cosas en la audiencia, no haré un pronunciamiento valorativo, pues precisamente porque debe haber un respeto por las decisiones judiciales y por los escenarios. Todos yo creo que se esfuerzan en hacer su mejor trabajo. Así a veces salga muy mal, pero, Sí. pero Yo, uno pensaría que lo intentan hacer bien, ¿no? Mire, yo creo, y yo soy muy honesta y se los dije, este tipo de casos supermediáticos son la pesadilla para todos los que actúen en ellos. O sea, del juez para abajo. Miren, no crean que es fácil ser fiscal en un caso mediático. Ni ser juez, ni mucho menos ser el defensor. Porque es que todo el mundo en esos casos cree que tienen una mejor hipótesis que el de la fiscalía o una mejor forma de defender que la del defensor o que pueden actuar de mejor manera. Mire que hasta el representante víctima lo estaban criticando en Twitter. No, pero es que ¿qué está haciendo el representante víctima si no repetir lo que ya dijo el fiscal? O sea, a nadie se le tiene contento nunca porque todo el mundo desde este escenario de un celular en Twitter criticando cree que puede hacer las cosas mejor. Entonces, obviamente mucha gente criticó al juez, criticó al fiscal, criticó al defensor, al representante de víctimas, criticaron a la señora, por Dios, traductora, que yo digo, Jesucristo. O sea, es una señora que se nota que no tiene conocimiento jurídico, obviamente, que de pronto sabe inglés básico, pero no sé cómo la llamaron, pero yo me imagino como, venga, usted que sabe inglés, venga y colabóreme acá con esta audiencia. Claro, había muchas imprecisiones y pues a mí me da mucho afán en cómo han atacado a esa señora. Es una señora, pues yo no sé, una señora, un adulto Ella mayor, quizás una señora está haciendo mayor, su labor y la han pues tratado va pudiendo y está bien. O sea, hay que, sí, como le da y la capacidad digamos que eso tiene. es, no me parece a veces los ataques que se realizan, porque en últimas, quien tuvo que haber previsto las cosas y un traductor idóneo, sin que diga que este no lo es, pero si se necesita un traductor idóneo, eso es algo de la fiscalía y de la rama judicial, ellos deben hacer esa garantía, pues es que el código no tiene 2 años, ¿no? Es de 2004 y desde siempre se ha garantizado un traductor, hombre, consigan un traductor que sepa de derecho, que sepa inglés jurídico, que esté acostumbrado a hacer traducciones simultáneas, no solo que sepa inglés, uno puede saber inglés, pero ya de ahí a realizar una traducción y una interpretación de lo que dice es diferente. Sí. Entonces, eso es algo que no se le debe cargar a quien traduce, sino que eventualmente si hay errores, pues Además, tendrá en una próxima oportunidad y bien importante que lo corrija. a mí me parece que esto lo que dejó en evidencia es algo preocupante respecto a que imagino yo que no tenemos auxiliares de la justicia para este tipo de casos que tengan la capacidad de tener formación jurídica, que tengan al menos una idea de qué es esta audiencia que se está llevando a cabo y cuáles son los términos jurídicos que eventualmente se van a usar. Porque habían personas burlándose como la señora tradujo concurso de delitos, competition. Pues obvio, la gente que sabe de esta traducción al lenguaje jurídico en inglés decía, me sangran los oídos. Pero es que, o sea, ¿cómo más una persona que no tiene formación en derecho puede traducir esto que es como tan técnico? Además, que incluso a veces hablando en español, estamos haciendo este live para poder poner en un contexto sencillo algo que se habla en español todo el tiempo en las audiencias, pero que hay personas que al no tener una formación técnica sobre esto, pues no lo entienden. Entonces ahora imagínense una persona que de pronto la llamaron y le dijeron, ¿usted sabe inglés? Sí. ¿Es capaz de traducir? Sí. Venga a una audiencia y venga y traduzca algo que tiene muchos términos técnicos. Entonces, pues a mí sí me da como mucho afán, pero sí entonces queda en evidencia una situación, una falencia grande sobre los traductores. Ahora imagínense, esto es en inglés, que es un idioma muy usado, en donde mucha gente sabe inglés y por eso también hacen sus correcciones, pero ahora imagínense en un idioma más complejo o que no sea tan de fácil acceso o conocimiento, imagínense en un ruso, un mandarín, o sea, ¿quién puede hacerle Yo control a quiero, un yo quiero mandarín que, jurídico? yo quiero que O vean a una un ruso película, jurídico. quienes no la han visto, de por qué deben existir garantías de todo tipo en un proceso penal y que la subieron en Netflix y es el Expreso de Medianoche. El tren de El medianoche. Expreso de Medianoche. El expreso. Bien interesante.
Sí. Para que la vean este fin de semana, El Expreso de Medianoche. Eso lo va a poner en las historias con el capture de cómo está Netflix. Bueno, yo no sé, yo creo que ya vamos a ir cerrando, casi hora y media en este live. Me parece muy útil, siempre por encima de las 100 personas conectadas de manera simultánea, lo cual me alegra bastante. Y vamos a dejarlo guardado para que personas puedan repetirlo, compartirlo, difundirlo si quieren. Nosotros tratamos de hacer un análisis desde el punto de vista más académico, no tanto dando nuestra opinión ni José cómo lo defendería. ¿Por qué? Porque hay que dejar de lado los roles a nivel profesional que tanto él como yo podamos llegar a tener y discutir esto de una manera más neutral desde el punto de vista académico, que es por lo que nosotros estamos aquí. Estamos más como profesores que como abogados en el ejercicio de los roles que llevamos en los procesos. Entonces estamos discutiendo esto desde el punto de vista académico, tratando de llevar un mensaje de un lenguaje muy sencillo para que las personas que no tienen conocimientos en derecho puedan entender un poco el panorama, pero también los estudiantes tengan un contexto y puedan incluso ser críticos porque hay cosas de las cuales estos hechos y estos casos nos permiten generar controversia, debate y pensar mal las instituciones como las tenemos nosotros previstas, que a veces, que no son, o sea, nuestra justicia y nuestro sistema están lejos de ser perfecto, pero es justamente en la academia donde podemos esos errores analizarlos y proponer soluciones, no solamente criticar por criticar y decir, es que esto está mal, esto no debe ser así, que es lo que pasó muchas veces ayer en los tweets que yo vi, o sea, la gente criticando por criticar, hablando de todo el mundo mal, desde el juez, el procurador, la procuradora, se me olvidó también eso, mejor dicho, trapear en el suelo, todos mal, o sea, toda esa audiencia mal, y pues tampoco, no siento que haya sido tan terrible como lo estaban poniendo, pero sí, les tocó un caso complejo a los que están involucrados, incluso sacaron una imagen del fiscal dormido, y todos, no, pero qué vagancia, o sea, cómo se va a quedar dormido, pero también son seres humanos que le dieron la noche anterior hasta pasada las 12 de la noche, y al otro día, ¿ustedes creen que ese fiscal cómo ha estado de presión? O sea, ¿cómo se ha sentido él primero presionado, manejando todo lo que tiene que hacer? Porque una audiencia concentrada de estas preliminares son audiencias supremamente estresantes para las partes, por lo que tienen que argumentar y lo que tienen que hacer, y más si el caso es mediático, o sea, esa gente está bajo mucho estrés, el juez también, ¿ustedes qué creen? Todo el mundo, o sea, habían más de 80.000 personas conectadas en un momento en la audiencia, finalizó con 19.000 personas conectadas, y estoy segura que esa audiencia la han visto más personas después de que han pasado cada una de las audiencias. Pues esa gente tiene mucha presión y no son máquinas, ninguno de los que están ahí son máquinas, entonces creo que hay que considerar también esa Bueno, situación. también me despido de todos y gracias por acompañarnos acá en estas explicaciones que espero hayan sido de utilidad para todos. Mira, amor, están diciendo que por favor que lo hagamos más seguido. No lo hacemos más seguido porque a José no le gustan las cámaras y eso, mejor dicho, eso es un complique. Es más, este espacio es conseguido con mucho esfuerzo y dedicación. Y no crean, este favor me toca después compensarlo. Ah, ¿ustedes creen? Eso es lo que yo hago por los seguidores. Yo consigo, mejor dicho, conferencistas de excelente calidad. Ahora, honestamente, y ya dejando de lado que es mi esposo, una persona como el doctor José María Peláez, que esté aquí discutiendo este tema de relevancia nacional, también es un lujito que me doy de tenerlo aquí en la Ah, el lujo es mío de cuerda, acompañar a dando tan sus inteligente y apreciaciones, bella no mujer. cualquiera, no cualquiera. Comité de Ay, nos elogios. vamos a echar. Estás, estás, estás como para casarte. Te voy a poner las esposas púrpuras, pero para mí. Bueno, mi amor, muchas gracias por el tiempo, por ustedes estar conectados y bueno, si surgen más casos con relevancia, pues sería ideal seguirlos conversando, siempre que haya tiempo, la disposición, el tiempo sobre todo, el tiempo. Y desde el punto de vista académico, muchas gracias por haberse conectado. Un abrazo y les vamos a dejar guardado Hasta el luego. live. Que tengan una feliz